La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Otra vez con ustedes, complacidos de poder seguir ofreciendo una programación, un contenido distinto al que normalmente se ve en estos medios, en los medios televisivos. Y gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad en donde tenemos unos temas que yo le invito a usted a analizarlo bien. Vamos a estar más que nada dando ciertas implicaciones de los temas que vamos a tratar, pero quisiera que usted prestara toda la atención posible porque vamos a estar hablando en primer lugar de las implicaciones de la ideología de género. Es lo primero de lo cual vamos a estar hablando aquí en La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. También vamos a estar hablando sobre si es lícito o no, si es correcto o no para usted el usar un arma de fuego, el portar un arma de fuego, el porte y tenencia de un arma de fuego, incluyendo a los cristianos que son más reacios a esa idea. Vamos a analizar la idea y usted al final, pues claro, es el que va a tomar su decisión al respecto. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre la pertinencia de los bajos impuestos. ¿Por qué conviene en una economía que tengamos impuestos los más bajos posibles? De eso vamos a estar hablando hoy aquí en La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Así es que vamos inmediatamente a una pausa comercial y volvemos con el tema de las implicaciones de la ideología de género aquí y en España. La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La Verdad, Solo la Verdad. La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La Verdad, Solo la Verdad. Es muy preocupante las implicaciones de la ideología de género, tanto en nuestro país como en el mundo entero. Pero vamos a hablar de nuestro país y de una ley que se quiere implementar en España. Y como es en español, eso viene para acá como copy-paste, porque es una ley supuestamente de igualdad. Hay un ministerio en España que se llama el Ministerio de Igualdad, ya hemos hablado aquí, que dirige una ministra que se llama Irene Montero, que tiene un presupuesto de 22.000 millones de euros. ¿Y cómo ligamos eso a una realidad de aquí? Pues vamos a ver unas declaraciones que hace nuestro amigo, el diputado Jesús Ogando, diputado del PRM del Distrito Nacional, que dice que hay ONGs, oiga bien, ONGs
que se lucran de la tragedia de los feminicidios. Él afirma eso y sabrá por qué lo dice, porque está en la Cámara de Diputados, en donde se aprueban los presupuestos y sabe lo que se le asignan a las ONGs, y también porque es una persona que está muy atento a estos temas. Y él ahí dice una declaración que debe movernos a profunda reflexión a todos nosotros. Vamos a escuchar lo que dijo el ingeniero Jesús Ogando, diputado del PRM por el Distrito Nacional. Que flagelos como el feminicidio sigan dándose. Ninguno de nosotros quiere feminicidio. O entendemos que no queremos o no deberíamos querer feminicidio. Sin embargo, yo tengo altas sospechas de que hay instituciones que se lucran del feminicidio, que mientras más feminicidio hay, más presupuesto manejan. Y tengo sospecha de que si suprimimos algunas de esas instituciones, algunos de esos organismos, el feminicidio tendría tendencia a disminuirse. Entonces, ¿qué sucede? Mientras más feminicidio hay, esas instituciones manejan más presupuestos. Y sospecho que nos están engañando. Nos están haciendo creer que están luchando contra el feminicidio, cuando en realidad lo que están haciendo es incentivándolo. Tremendas declaraciones. Usted tiene que entender bien lo que está diciendo ahí el ingeniero Jesús Ogando. Quiere decir que mientras más flagelos como el feminicidio ocurren en nuestra sociedad, entonces estas instituciones pues abogan a que se les asigne más dinero para ellos supuestamente combatir los feminicidios, cuando lo que está detrás, y él no lo dijo, pero yo lo voy a decir, es que con ese dinero entonces financian el establecimiento de la ideología de género en nuestro país. Eso es lo que está detrás de todo eso. Lamentablemente, esa es una realidad, pero esa realidad no quiere decir que la tengamos que aceptar y que de una manera mansa y humilde nosotros pues nos quedemos de brazos cruzados, porque hasta nuestro himno nacional dice que Quisqueya es indómita y brava, es decir, que no va a aceptar unas imposiciones como las de la ideología de género. Vamos a ver hasta dónde han llegado allá en España. El Consejo General del Poder Judicial de España, ante la consulta que se le hizo en relación al anteproyecto de ley de transgéneros, entonces ellos dicen que hay muchas cosas que de ese proyecto no proceden, y sin embargo, pues los de la bancada que quiere aprobar esto, la bancada oficialista allá en España, que quiere aprobar contra viento y marea esto, pues dice que ellos lo van a aprobar, aun cuando el Consejo Judicial allá dice que no, que esa ley es una ley que al contrario, que lo que predica es que supuestamente va a buscar igualdad en la sociedad española. Lo que va a lograr es todo lo contrario, muchísimas de esas controversias, divisiones y todo lo que antes nosotros escuchábamos decir a aquellos que querían mantener a la República Dominicana libre de esas influencias malsanas, de esas ideologías que en aquel tiempo eran la ideología de extrema izquierda, los anarquistas y todo lo demás, pues en el día de hoy esa gente ya tiene un poder tremendo en el mundo entero y en nuestro país también, porque se han vestido de demócratas y la gente, sin saber que no son democráticos nada, pues vota por ellos. Vamos a ver lo que pasó en España y lo que dice el Consejo General del Poder Judicial en relación a ese anteproyecto de ley, que no dista mucho
de que aquí vengan también a proponerlo. Luz verde al informe del CGPJ, luz roja a la ley trans. El órgano de gobierno de los jueces echa para atrás por unanimidad el anteproyecto de ley de igualdad y lo hace a través de un informe muy crítico con la idea de Irene Montero sobre la definición de igualdad de las personas trans. Porque igualdad efectiva, lo que se dice efectiva, no ve el Poder Judicial por ningún lado. Es decir, consigue justo lo contrario a lo que pretende y en lugar de tratar en igualdad de condiciones a una mujer biológica y a una mujer transexual, discrimina a la primera. Pero vamos paso a paso. Primero, ¿qué critica exactamente el CGPJ a través de su informe? Por ejemplo, el cambio de sexo en el registro prácticamente a la carta. Igualdad quiere que los niños de 12 a 14 años puedan hacerlo con un aval judicial, de 14 a 16 simplemente acompañados de un representante legal y, ojo, a partir de los 16 hacerlo sin limitaciones. Aquí el órgano lo tiene claro, mayoría de edad para absolutamente todos los casos. Más discrepancias, las terapias de conversión. El anteproyecto deja a un lado la libertad individual y prohíbe cualquier cosa que se le parezca. Eso sí, el CGPJ mantiene su línea y dice que no cabe prohibición alguna para alguien que lo quiere expresamente. Tercer punto, uno que parece sacado del mundo al revés. Montero pretende llamar a las mujeres biológicas mujeres no transexuales, algo en lo que el órgano ve una clara discriminación. Propone simple y llanamente sustituirla por la palabra mujer. Como ven, toda una oda a la libertad y al sentido común. Y esto, además de otros puntos que han provocado controversia en la calle, como el hecho de que no sea necesario que aparezca el sexo en el DNI, o también la posibilidad de cambiar de nombre sin cambiar de sexo en el registro y viceversa. La guinda del pastel ha sido la reacción de la ministra de Igualdad, que llegaba pasado el mediodía vía tuit. Montero ningunea el informe del Consejo General del Poder Judicial e insiste, su ley seguirá adelante porque los derechos de las personas trans y LGTBI serán ley, dice. Eso aunque sea con discriminación hacia los demás. Igualdad, pero no mucho. Bueno, ahí está lo que dice el Consejo General del Poder Judicial en España. Y ya sabemos que en México se aprobó este tipo de ley y los niños aun cuando estén en otro país solamente tienen que ir al consulado de México, como ocurrió hace poco con un niño en California, y ese niño sencillamente dice que quiere ser de trans, que quiere pasar a ser mujer, que él se siente mujer, y los padres ahí lo apoyaron y como la ley lo establece así, que cuando los padres lo apoyan, no importa la edad que tenga, pues entonces puede cambiarse de sexo y eso es algo, ya usted sabe, las implicaciones que tiene. Y lo que dice allí también es que si, en cuanto a este anteproyecto de ley en España, que si una persona se arrepiente de haberse cambiado su sexo, entonces esa persona no va a poder echar para atrás, tiene que quedarse como es. Si una persona que es hombre se cambió a ser mujer o viceversa, una mujer que se cambió a ser hombre, ya no puede echar para atrás y nadie puede hacerle lo que ellos han llamado una terapia de conversión. Hay una película que se llama Identidad Borrada, en donde presenta una supuesta denuncia de cómo se manejan las terapias de conversión en algunas instituciones religiosas de los Estados Unidos que ofrecen a aquellas personas, aquellos padres que tienen una problemática con un hijo o una hija que se creen que tienen una tendencia sexual a la que su cuerpo biológico pues dicta, pues ellos ayudan a que estas personas definan su identidad y en esa película presentan unos casos extremos que pueden darse en donde supuestamente hay incluso hasta abusos corporales en contra de eso, pero ¿qué más abuso corporal es el de someter un cuerpo al cambio
de sexualidad externo, porque internamente va a seguir con su propio ADN. Vamos a ver, sin abundar más sobre esto, lo que dice una diputada de Barcelona del partido Vox, María García, en relación a esto que determinó el Consejo General del Poder Judicial en España. Y quiero acotar, pues hay que decir que las imágenes las hemos tomado del canal de televisión El Toro, por eso usted notará que hay una imagen de un toro arriba, y del programa Gato al Agua, que es uno de los programas más populares de ese canal, un programa de política. Y eso hay que decirlo, ¿verdad?, como crédito de que de allí es que estamos tomando estas imágenes, estos videos. Vamos a escuchar lo que dice María García, diputada de Barcelona del partido de derecha Vox. A mí, desde luego, la ley trans me parece una auténtica barbaridad desde la primera palabra hasta la última, ¿no? Nosotros, desde mi formación, y yo creo que ya lo sabéis todos, nunca hablamos de género, hablamos de sexo y mantenemos la organización binaria, hombre y mujer, ¿no? Luego cada uno que se meta en la cama con quien quiera. Nosotros ahí no nos vamos a meter con nadie. Esto cada uno luego que haga lo que quiera. Pero los sexos son dos, hombre y mujer. El problema de todo esto es el adoctrinamiento en edades tempranas, ¿no? Por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña hay un programa, se llama Coeduca, lo promueve la Generalitat, la propia Generalitat. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues es la hipersexualización de los niños a partir de los 6 años. Estamos hablando de los 6 años, ¿no? O sea, desnaturalizar lo que es natural y normalizar lo que es anormal. Con respecto a lo que habían dicho ahora mismo en el reportaje, el otro día leí un artículo en una revista de psiquiatría donde unos psiquiatras de la Asociación Americana de Psiquiatría alertaban sobre el aumento de adolescentes que ante un conflicto bueno, pues personal a nivel de colegio o a nivel de tus padres, pensaban que tenían ese tipo de conflicto porque eran homosexuales o porque eran transgénero, ¿no? ¿Por qué? Porque esa era la opción fácil. Me está pasando esto, me enfado con mis padres porque no estoy en el cuerpo equivocado, porque estoy en el cuerpo equivocado. Esto es a lo que lleva. ¿Y por qué llevan? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es el gran objetivo de la ideología de género, ¿no? Que es la destrucción, que lo hemos dicho al principio, es la destrucción de la familia natural y la destrucción de la patria. Las dos cosas, porque si os fijáis, el movimiento LGTBI tiene una bandera propia. Es un movimiento totalmente transversal que atraviesa las fronteras de los países. Y con esto destruye las costumbres y las raíces de la gente, ¿no? ¿Qué se consigue? ¿Qué es lo que se consigue? Bueno, pues lo que se consigue es atomizar al individuo. De manera que si atomizamos al individuo, es un individuo sin raíces, un individuo sin familia, un individuo sin patria. Es muy fácil de manipular, que es lo que intenta imponer básicamente la Agenda 2030, ni más ni menos. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues el problema es que hablamos de la ideología de género y no nos damos cuenta, o de la ley trans, que es mucho más perverso de lo que todos pensamos. No es un tema de ser hombre o mujer, no, 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 es un tema de destrucción de los valores tradicionales. Ahí está claro lo que buscan estas personas con la implantación de la ideología de género y con todas estas cosas que realmente yo tengo que reconocerlo, son una pesadilla para el que tiene por lo menos 2 dedos de frente, sabe lo que esto implica, la coacción de las libertades, que esto implicará
en un futuro si no se le pone paro. Si cada país viene y acepta esto, pues ya sabemos a lo que nos atenemos y vamos a llorar lágrimas de sangre si usted y yo no hacemos nada. Si tú y yo nos seguimos quedando callados y no establecemos las correcciones que debemos hacer, poniéndole límite a esto, diciéndole no y no. Allá en España están luchando en contra de eso. Otros países han sido sumisos y están pagando las consecuencias. Nosotros todavía estamos a tiempo y como me estaba a mí diciendo la senadora Joan Rodríguez Bebe de Puerto Rico, que nosotros como dominicanos pues tenemos esa facultad de que a tiempo nosotros podamos hacer algo en contra de este tipo de imposiciones. Vamos a comerciales y regresamos con el tema de las armas de fuego. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Hablemos de la posesión de las armas de fuego y la defensa propia. La pregunta que vamos a responder hoy es, ¿deben los gobiernos prohibir la posesión de armas de fuego a sus ciudadanos? Lo primero que quiero establecer es que es correcto que nos defendamos de los ataques físicos de otras personas, de la agresión física de otras personas. Y si la defensa propia es moralmente correcta, entonces la cuestión de la posesión de las armas de fuego es si la podemos usar o no con ese fin de defendernos. ¿Es correcto defendernos y defender a otros que estén en peligro de un ataque físico? Muchos hasta enseñan, muchos hasta cristianos, que Jesús prohibió la defensa propia cuando le dijo a sus discípulos que debían poner la otra mejilla. Es el pasaje conocido de Mateo capítulo 5, versos 38 y 39, donde Jesús dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero Jesús no está prohibiendo la defensa propia. Está prohibiendo que tomemos venganza o que alguien quiera empatársela, como decimos comúnmente aquí en la República Dominicana, con otra persona. El verbo herir que se usa allí en ese versículo es el término griego rapizó, que se refiere a dar una bofetada en insulto a otra persona. Así que lo que se refiere en este verso es a no devolver la bofetada cuando alguien te golpea como un insulto. Pero la idea de que recibamos un daño físico o hasta que nos dejemos matar no es lo que Jesús quiso decir aquí. Hay muchos pasajes que nos demuestran que está bien que tratemos de evitar que se nos haga un daño físico por un daño violento.
o por un medio violento. Cuando el rey Saúl, por ejemplo, le tiró una lanza a David, David la esquivó, no se quedó ahí para que la lanza lo traspasara. Dice 1 Samuel 19:10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. También cuando el rey Aretas intentó capturar a Pablo en Damasco, Pablo escapó usando una canasta que bajaron por las murallas de la ciudad. Dice 2 Corintios 11, 32 y 33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces también tenemos el caso de que Jesús mismo escapó de una multitud furiosa en Nazaret que intentó tirarlo desde una barranca, dice Lucas 4, 29 y 30, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y en otra ocasión Jesús se escondió en el templo y escapó de un grupo de judíos que intentaron apedrearlo. Dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Eso está en Juan 8:59. Pero también en el versículo 39 dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Eso está en el capítulo 10. Entonces, en ninguno de estos casos la persona que fue atacada puso la otra mejilla. David, por ejemplo, no recogió la lanza y se la dio a Saúl para que él tratara de nuevo de enclavarlo con la lanza. Entonces, es lícito usar un arma en defensa propia. Lucas 22, 36 al 38 y Mateo 26, 32 nos dan una base para la idea de que Jesús quería que los discípulos tuvieran un arma efectiva para ser usado en su defensa propia. La mayoría de las veces, el simple hecho de tener una espada iba a disuadir a un criminal de no intentar hacerle daño porque no iba a correr el riesgo de ser él mismo herido. La espada a sí mismo le daba la oportunidad en aquel tiempo a un hombre, a una mujer, o a un joven, o a un anciano, de que al ser atacado se pudiera defender de alguien más fuerte que ellos. Otra razón para tener una espada en ese tiempo era que tenerla iba a sobrepasar la diferencia en tamaño y fuerza entre el atacante y la víctima. Un discípulo de Jesús que fuera pequeño, que fuera débil, pero razonablemente hábil en el uso de la espada, iba a dar una efectiva defensa en contra de un atacante que no iba a tomarse el riesgo de ser malherido. Una tercera razón de por qué la gente usaba espadas es que, a pesar de que los oficiales romanos y una especie de policía local que existía en aquel tiempo podían generar o garantizar la paz, estos no eran suficientes para cubrir cada lugar en los que un crimen se podía cometer. La espada daba protección en contra de los crímenes violentos, aun cuando un policía o un soldado no estuviera a la vista. Entonces, otra pregunta, ¿es correcto usar un arma de fuego en defensa propia? Si generalmente hablando, la Biblia autoriza la idea de defensa propia y Jesús autorizó que se usaran espadas para la defensa del grupo de sus discípulos, entonces me parece que es correcto que alguien use otro tipo de armas para su defensa propia. Eso en la actualidad
equivale al uso de un arma de fuego si se permite en el país donde vivimos, o el uso de otras armas como el spray de pimienta que podría repeler un ataque. Veamos algunos hechos estadísticos que refuerzan estas ideas y las validan. Yo estoy al tanto de que las actitudes de los cristianos en relación a la posesión y uso de armas de fuego son diferentes radicalmente dependiendo del país donde viven. Por ejemplo, en el Reino Unido, la posesión de un arma de fuego ha sido muy rara por varias generaciones y las leyes actuales hacen casi imposible para los ciudadanos que tengan un arma de fuego. La mayoría de los policías, inclusive en el Reino Unido, tampoco portan armas de fuego porque es parte del carácter y de la idiosincrasia de la policía de allá. La prohibición nacional de las armas de fuego parece a simple vista que ha sido efectiva, dado que un porcentaje relativamente bajo de crímenes son cometidos por armas de fuego en el Reino Unido. Por eso los cristianos del Reino Unido se oponen radicalmente a que se cambien las leyes en relación a las armas de fuego. Pero las cosas en realidad no son tan placenteras como aparentan ser a simple vista. Sorpresivamente, la tasa de crímenes violentos con o sin armas de fuego per cápita en el Reino Unido es ahora casi el doble que la tasa de crímenes violentos en los Estados Unidos. Y los propios crímenes con armas de fuego también están aumentando allá en el Reino Unido. En septiembre de 2009 se reportó que en los 12 meses anteriores Londres vio un 17% de incremento en delitos con armas de fuego, pasando de 1.484 casos a 1.737 en esos 12 meses. Y a veces la gente en los Estados Unidos tiene la percepción de que hay una alta tasa de crímenes violentos en su país, pero esa percepción no proviene de las estadísticas oficiales, sino de los crímenes violentos que son pasados por la televisión y que también son tomados para hacerse películas de cine y programas de televisión que no representan una fiel realidad de la nación americana. En los Estados Unidos, las estadísticas oficiales estiman que en el año 2021 el 42% de los hogares americanos poseían un arma de fuego, pero algunos expertos estiman que el número real puede llegar a más de un 50% porque las estadísticas del gobierno solamente contabilizan la posesión legal o con documentos. Y entonces hay un número de americanos, como hay una cultura de posesión de armas de fuego, que tienen armas de fuego en sus hogares. Algunos estados y ciudades que han establecido serias restricciones a la posesión legal de armas de fuego han visto que las tasas de crímenes violentos han subido en vez de bajar. Las leyes entonces que controlan las armas de fuego reducen los crímenes a mano armada. Bueno, la conclusión a la que nosotros llegamos aquí en La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes, es que luego de consultar una serie de estudios, que es que en general, mientras más se restringen y controlan las armas de fuego para reducir los crímenes a mano armada, lo que sucede como resultado es todo lo contrario. El crimen se incrementa. Veamos varios ejemplos de los Estados Unidos. En primer lugar, New Jersey, 1966, se adoptó lo que se ha considerado
la ley más estricta de restricción de las armas de fuego en los Estados Unidos, y 2 años después, en el 1968, la tasa de homicidios se incrementó en 46% y los asaltos reportados se duplicaron. También en el caso del estado de Hawái, que adoptó una serie de medidas restrictivas de las armas de fuego, los asesinatos, oiga bien, se triplicaron, pasando de 2.4 por cada 100,000 habitantes en 1968 a 7.2 por cada 100,000 habitantes en 1977, y así ha ido en incremento. El Distrito de Columbia aprobó una de las leyes más estrictas de control de armas de fuego en el país americano, y los asesinatos se incrementaron 134%, cuando al mismo tiempo la tasa nacional de asesinatos creció un 2%. También el criminologista de la Universidad del Estado de la Florida, Gary Kleck, mostró que en general las leyes de restricción de armas de fuego no tienen efecto significativo en bajar la tasa de crímenes violentos o los suicidios. Un estudioso de las leyes de control de armas de fuego, John Lott, concluyó que cuando se permite a los ciudadanos el porte y tenencia de armas de fuego, esto conduce a la reducción del crimen. Esto es porque un criminal en potencia no sabrá cuál posible víctima tiene un arma de fuego, y esta es una razón suficiente para que lo piense 2 veces y no intente cometer el crimen. Este experto, John Lott, encontró que el permiso de portar armas de fuego reduce el asesinato en 8.5% y el asalto en un 7%. Y si el derecho a portar armas de fuego se respetara en los Estados Unidos, hubieran 1.600 asesinatos menos, 4.200 violaciones menos y 60.000 asaltos menos en un periodo de 15 años. Y algunos piensan que la mayoría de las armas de fuego en los Estados Unidos en manos de civiles se van a usar eventualmente para cometer un crimen. Por eso es importante también comparar el número de armas de fuego con el número total de asesinatos cometidos usando un arma de fuego. Por el periodo de 9 años comprendido entre 1988 a 1997, se registraron 233.251 homicidios en los Estados Unidos, de los cuales el 68% se cometieron usando armas de fuego. Eso quiere decir que se cometieron 158.611 homicidios con armas de fuego en el curso de los 9 años, o un promedio de 17.623 homicidios por año. Cuando este número se compara con el número total de armas de fuego disponible en los Estados Unidos, entonces se tiene que en 1993 el número total de armas de fuego en manos de civiles en Estados Unidos era de 223 millones. Esto nos da entonces un promedio de 12.654 armas de fuego por cada asesinato cometido por un arma de fuego. En otras palabras, por cada arma de fuego que es usada en un asesinato en los Estados Unidos, hay 12.653 armas de fuego que no se usan en un asesinato.
y muchas de esas armas de fuego, de hecho, son usadas para lo contrario, para prevenir asesinatos. Finalmente, muchos piensan que las armas de fuego contribuyen a una alta incidencia de suicidios, pero estudios de la relación que existe entre la tenencia de un arma de fuego y la tasa total de suicidios indican que si la tendencia a restringir las armas de fuego siguen, por supuesto que el número de suicidios cometidos con armas de fuego va a disminuir, pero el número total de suicidios lamentablemente no cambia, porque casi el mismo número de gente va a cometer suicidio, pero usando otros medios. Es decir, no es un asunto de si tiene armas de fuego o si no tiene armas de fuego el que va a cometer el suicidio. La persona, como ya nosotros conocemos, porque tenemos aquí una amplia cobertura cuando se produce un suicidio a través de los medios de comunicación que utilizan otros medios que yo no siquiera voy a mencionar. Pero el Centro Nacional de Salud en Estados Unidos reportó que el 57% de las muertes por armas de fuego en 1998 fueron por suicidio. Y de acuerdo al investigador y escritor Gary Kleck, la mayoría de los suicidios iban a ocurrir, vuelvo y digo, lamentablemente, aunque el suicida no tuviera a mano un arma de fuego. Así es que es claro que el cristiano, contrario a lo que comúnmente se entiende en nuestro país, el cristiano sí puede usar un arma de fuego cuando es para su defensa propia. Sí puede tener un arma de fuego conforme a la ley en su casa, porque esto hace que los criminales piensen dos veces en entrar a su casa. Y si llegara a entrar a su casa, como una vez pasó en la casa de mis padres, que entró un ladrón, pues mi papá, que tenía un arma de fuego, tiró unos tiros al aire y el ladrón pues salió huyendo y nosotros nos libramos de ser víctimas, ya sea de un robo o peor aún, una víctima en cuanto a nuestra integridad física, incluso pudiéramos ser objetos de que se nos quite la vida. Seguimos entonces en La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes, y recuerde que lo que pensamos y que lo que nosotros hacemos tiene que ser basado en estas cosas que nos dice la palabra de Dios. La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La Verdad, Solo la Verdad. Quien les habla, pues ha sido funcionario de aduanas, fui auditor de aduanas, nombrado incluso por decreto, porque se nos dio esa prerrogativa y bueno, mucha gente en aduana creía que nosotros estábamos pegados con el presidente de turno, pero no era así, sino que fue una especie de programa que se estableció
para dar cabida a nuevos profesionales del área de finanzas en la Dirección General de Aduanas. Entonces yo fui auditor de aduana, fui auditor de varias colecturías, el Aeropuerto de las Américas, lo he dicho aquí, pero quiero repetirlo. Y por eso entonces quiero referirme a este asunto de los impuestos, bajo una perspectiva también de la Biblia, de la palabra de Dios, para que no estemos apoyando cosas que son contrarias a la palabra de Dios, que se parecen. Y lo más dañino es cuando algo que se parece a la verdad, nosotros lo aceptamos como la verdad. Entonces yo fui encargado de auditoría también en otros muelles, Jaina Oriental, Jaina Occidental, etcétera, etcétera. Dimos servicio en las aduanas en diversas funciones. Bueno, entonces quiero hablar de impuestos, porque también soy un poco seguidor de los asuntos económicos. Un primer punto que quiero desglosar es si tienen los gobiernos el derecho de cobrar impuestos. Pues los impuestos eran controversiales aún en los tiempos de Jesucristo. Algunos de sus enemigos, dice la Biblia, le preguntaron, ¿es lícito o no dar tributo al César? Y ya nosotros conocemos esa respuesta lapidaria de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que le entregaran una moneda y él, enseñando la moneda, les preguntó, ¿de quién es esta imagen que está aquí en la moneda? Un denario. Y la gente dijo, del César. Entonces él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y con esto entonces Jesús dejó claro que es legítimo pagar impuestos al gobierno civil. Y el apóstol Pablo también dijo a los cristianos en Roma que la autoridad civil estaba al servicio de Dios. Y él escribió en Romanos 13, 6 al 7, lo siguiente: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces es claro que es correcto y que es un deber pagar los impuestos al gobierno civil, y es correcto que el gobierno cobre impuestos para poder cumplir con sus obligaciones, incluyendo la provisión de las necesidades básicas a los pobres. Pero es preciso señalar que la Biblia no apoya la idea de que el gobierno debe usar los impuestos para redistribuir el ingreso de los ricos hacia los pobres. La enseñanza bíblica del propósito del gobierno civil, de la propiedad privada y la productividad económica no apoya esa idea. Tal distribución del ingreso, que es muy diferente a la idea básica de ayudar a los verdaderos pobres, no es parte de la máxima de que el gobierno existe para castigar lo malo y recompensar lo bueno, sino que al contrario es parte de una agenda social que no está de acuerdo con la Biblia. Entonces, ¿deben los impuestos ser altos o bajos en la economía? Ya que damos por sentado de que sí deben pagarse impuestos. Los impuestos son una herramienta poderosa que puede tanto ayudar o hundir el crecimiento económico de un país. Los impuestos tienen un enorme efecto en la vida de los individuos, y las tasas de los impuestos pueden significar la supresión de la libertad de los ciudadanos de una nación. Me explico. Hay dos extremos posibles. Si la tasa de impuestos es 0%, entonces el gobierno no tiene los recursos para realizar su función ni llevar a cabo sus responsabilidades. Por otro lado, si la tasa de impuestos es del 100%, entonces el gobierno controla toda la vida económica y nadie tiene libertad de invertir, ni de construir o de crear nada, o aún de dar a otros.
Así que la solución está entonces en algún lugar intermedio entre esos dos extremos. Pero cada incremento de los impuestos le quita a usted mucha libertad. Por ejemplo, si los impuestos que tengo que pagar se incrementan en 10,000 pesos, entonces yo tengo 10,000 pesos menos que puedo usar en comprar unos zapatos nuevos o en ropa, de ir al cine, de ir a un restaurante, de dar para un programa de misiones en la iglesia, comprar libros que me encanta leer para investigación, de darles algo de dinero a mis hijos que estudian en la universidad y están en la capital, o de hacer miles de otras cosas que a mí me dé la gana hacer. Mi libertad de decidir qué hacer con esos 10,000 pesos se me quitó cuando el gobierno decide subirme 10,000 pesos en impuestos. Así que cada vez que se suben los impuestos, un poco más de libertad personal se me quita. Se nos quita esa libertad de disfrutar la vida por parte de esta acción del gobierno. Ahora alguien puede decir que el gobierno, cuando me quita esos 10,000 pesos es porque me va a dar de regreso algún tipo de beneficio. Tal vez me va a subsidiar un servicio de transporte público, de modo que yo pueda tener un transporte más barato. O tal vez decida dar un bono a los que están en la línea de extrema pobreza. Así que yo tengo el beneficio de saber que la sociedad está ayudando a una persona pobre. O tal vez el gobierno use el dinero en hacer un nuevo puente en algún lugar del sur del país, y así, si yo viajo al sur, yo tengo el beneficio de usar ese nuevo puente. Pero en todo caso, la libertad de escoger de qué hacer con mi dinero, con esos 10,000 pesos, se me ha quitado, y la elección ha sido hecha en mi lugar, y la elección ha sido hecha por el gobierno, y hace él lo que quiera hacer con ese dinero que era mío, que iba a caer a mi bolsillo, pero ahora lo usa y lo administra el gobierno. Y yo he perdido toda esa libertad. Además de esto, los gobiernos en todo el mundo son notables por su despilfarro e ineficiencia. Y no digamos en nuestro país, que ha sido lamentablemente también lo común. Y aun cuando, si un gobierno promete que me dará 10,000 pesos en beneficios por los 10,000 pesos que me aumentaron en impuestos, yo sé muy bien que una buena parte de esos 10,000 pesos, tal vez 5,000 pesos, van a destinarse a pagar la nómina del gobierno, que no tienen que competir en un mercado de trabajo, sino que los nombran ahí muchas veces solamente por su influencia política. De modo que la sociedad nunca recibe el mismo monto que tuviera si la gente pudiera gastar libremente esos 10,000 pesos y ver por sí misma cómo se gasta. ¿Cuáles son los beneficios de los bajos impuestos? Algunos estudios económicos han demostrado que cuando un gobierno baja los impuestos, termina cobrando más impuestos. ¿Por qué? Porque cuando los impuestos son bajos, esto incentiva a los negocios a invertir y a crecer. También provee más empleo y precios bajos, lo cual beneficia a la economía e incentiva el crecimiento económico. Y al crecer la economía, los negocios y los individuos obtienen mayores ingresos. Y esos ingresos mayores son gravados en la tasa más baja. Pero más dinero de impuestos va a fluir a las arcas del gobierno, porque la gente está pagando más impuestos y así obtienen más ingresos. Por ejemplo, si en el año 2019 el señor Pérez ganaba 80,000 pesos
y pagaba 25% de impuestos, entonces debió pagar 20,000 pesos en impuestos. Pero si la tasa de impuestos se reduce al 20%, eso le da un incentivo a los negocios de invertir y crecer, y la gente también trabaja más duro sabiendo que pueden obtener más con su dinero. Y por eso entonces es tan beneficioso el que hayan impuestos bajos. Seguimos entonces el próximo programa con la verdad, solo la verdad, y prometo que voy a retomar este tema de los impuestos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.